Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos hoy con un personaje de la nación, un personaje que conoce muchísimo el país en términos de la salud. ¿Qué está pasando en este país en términos de la salud? Tal vez la persona que más conoce esto en el país es la doctora Carolina Corcho. Está hoy aquí en Armenia, en el departamento del Quindío, y la invitamos para que hable con ustedes, evidentemente a través de nosotros. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación y por estar acá. ¿Usted es de qué parte del país? Yo soy de Medellín, pero ahorita estoy viviendo en la ciudad de Bogotá. En Bogotá. Es allí donde usted ha ejercido su trabajo profesional, ¿cierto? Claro, en los últimos 10 años, aunque yo soy egresada de la Universidad de Antioquia en Medellín y pues he hecho trabajo casi que en todo el territorio nacional. Usted tiene una propuesta, ha venido presentándole a Colombia una propuesta con relación al tema de salud, al sistema de salud. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, básicamente esto es una propuesta que no es solo mía, es una propuesta colectiva de diversas organizaciones sindicales, médicas, de trabajadores, profesionales de la salud, organizaciones científicas, académicas, que venimos trabajando hace 5 años en presentar una propuesta de reforma estructural alternativa al sistema de salud en Colombia. Miguel Ángel, este sistema de salud ya no da más. Ya la pandemia mostró claramente la insuficiencia y los límites de este sistema. De acuerdo al DANE, en Colombia ya estamos superando los 150.000 fallecimientos por el COVID, una de las mortalidades más altas del mundo por millón de habitantes. Y no tenemos aún las metas que deberíamos tener a 31 de diciembre de 2021 en el plan de vacunación. Luego se perdieron muchas vidas de manera evitable por fallas del sistema de salud y por diversos asuntos que un sistema de salud preventivo hubiera podido intervenir. Aparte de eso, en Colombia se pone cada 3 minutos una tutela para reclamar servicios de salud. La vida diaria de los ciudadanos es el paseo de la muerte, las autorizaciones, los trabajadores de la salud están precarizados en un 80%, bajo formas indignas de contratación que tienen que ver con el evento, la OPS, y tenemos, de acuerdo a la OCDE, una de las mortalidades infantiles más altas del mundo, dentro de los 5 primeros países, y los indicadores pues en Colombia del cuidado de la vida no son claros. Es decir, el problema en Colombia en el tema de salud no es solamente el tema del COVID, que es reciente, sino que históricamente hay muchos otros problemas que no se han podido solucionar. Por supuesto, es un problema estructural. Entre 1998 y 2010 en Colombia hubo aproximadamente 1.400.000 muertes evitables, cifra del Instituto Nacional de Salud. Dentro de esas muertes tenemos muertes pues, por enfermedades respiratorias que se podrían evitar con intervenciones a nivel de contaminación medioambiental, pero también por deshidratación, también por causas que la medicina ya sabe manejar y curar y que son inaceptables en el siglo XXI en este país. Las tutelas llegaron a superar las 200.000 tutelas al año. Eso es gravísimo porque cuando hay 200.000 tutelas al año, eso quiere decir que la vida estuvo a punto de perderse o se perdió la calidad de vida anualmente para 200.000 colombianos. Eso es equivalente a un municipio intermedio del Quindío, o grande, o de los más grandes del Quindío. Casi igual a Armenia. Casi igual a Armenia, sí. Imagínate. Doctora Corcho, usted habla de una reforma a la salud, pero una reforma estructural, ¿cierto? Es decir, de fondo. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esa reforma de fondo? Bueno, nosotros estamos hablando de 5 puntos centrales. Primer punto, las EPS, como en todos los sistemas de salud en el mundo, no aportan valor agregado al sistema. En este momento inclusive hay liquidaciones de varias porque desde hace muchos años no cumplen ni requisitos financieros ni administración, es decir, el sistema de salud no requiere la intermediación ni administrativa ni financiera de las EPS. Luego hay que generar una nueva institucionalidad que genere y que asuma esas funciones, porque aparte de eso tampoco es cierto de que se haga un manejo transparente de los recursos de la salud. Eso fue claramente demostrado en Saludcop, donde se perdieron y se demostró un saqueo por 1.5 billones de los colombianos que debería ir para la salud, pero eso ocurre con la mayoría de EPS, solo que no han sido investigadas ni controladas. Entonces estamos proponiendo un sistema público descentralizado con prestación de servicios pública, privada y mixta. Ojo, no estamos proponiendo volver al pasado.
No estamos proponiendo estatizar el sistema de salud, porque van a salir a calumniarnos y a decirnos eso. El 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia se da en clínicas privadas. Van a seguir funcionando las clínicas privadas, por supuesto. El sistema es mixto, pero la administración tiene que cambiar porque los colombianos no podemos seguir entregando billones de pesos a unas entidades que no sabemos qué hacen con la plata. Que son más fondos financieros que de salud. Que están haciendo negocios desde el punto de vista financiero con los recursos y negándoles servicios a los colombianos y los tienen en el paseo de la muerte. Ese es el primer punto. Segundo punto, formalización de los trabajadores de la salud, progresiva, clara. No podemos seguir con médicos, enfermeras con 4 o 5 trabajos volteando por todos los hospitales del país. Eso va en detrimento de la calidad. Ese es el segundo punto, eso ya está calculado, está definido y hay un amplio consenso de las organizaciones de los trabajadores de la salud que queremos una dignidad laboral. Tercer punto, sistema de información público anticorrupción. Es que en este momento en el sistema de salud no conocemos las cuentas. Esto es un sistema opaco, oscuro, no sabemos cuánto le deben las EPS a las clínicas y hospitales. Necesitamos un sistema de información transparente de cómo es que se manejan los recursos, también de las condiciones de salud y enfermedad de la población. Cuarto, sistema de inspección, vigilancia y control para que no se roben los recursos de la salud. Descentralizados. La superintendencia no puede seguir siendo un organismo de bolsillo de un gobierno para perseguir a sus opositores en las regiones. La superintendencia tiene que ser un órgano independiente, el superintendente elegido por la función pública, que hayan oficinas en todo el territorio para que respondan las quejas y reclamos en un tiempo no superior a 72 horas, no como ocurre ahora que ponen la queja en la superintendencia y nada pasa, y responde cuando ya la persona murió. Quinto, la salud no es solo la atención de la enfermedad, la salud es la prevención. Vamos a generar un sistema de salud pública, de atención primaria en salud, que si lo tendríamos hoy no tendríamos las mortalidades por COVID, porque lo hubiéramos podido explicar a la población en cada región cómo cuidarse y tendríamos unas tasas de vacunación más altas como las tiene Chile y otros países. Tenemos que montar políticas para construir acueductos y alcantarillados para purificar las aguas y que no mueran niños de deshidratación en La Guajira, en el Chocó, políticas de intervención de la contaminación medioambiental. La salud son los determinantes sociales también de la salud e implica varias políticas. Un ejemplo, quiero que me ponga un ejemplo, doctora Carolina Corcho. Supóngase que todo esto que usted está hablando de la reforma estructural se dé. ¿Cómo sería un ciudadano colombiano cuando estas reformas se den? Es decir, ¿cuáles son los beneficios que recibe? Bueno, lo primero es que esta reforma se hace una transición, hay una transición para pasar al nuevo modelo. Aquí no vamos a hacer las improvisaciones que está haciendo el actual gobierno de liquidar EPS y dejar a los pacientes por ahí a la deriva. No, esto es una transición bien planificada y bien planeada donde se va a cubrir el tratamiento de los pacientes. Los trabajadores de las EPS pasarían a las unidades administrativas que asumirían las funciones de las EPS. Cada ciudadano está adscrito a un hospital, como en todo el mundo. Entonces yo soy el ciudadano que tengo que ir al hospital, me atiende mi médico y no se necesita autorizaciones. Ojo, eso de las autorizaciones de la EPS, eso no existe y no en Colombia. Ese es el mecanismo para retener recursos, para evitar prestar los servicios, eso se acaba. La autorización es la orden del médico. Con la orden del médico, si el servicio está en el hospital donde lo atendieron, se le presta. Si no, va a haber una red conectada de todos los servicios en el Quindío y en el eje cafetero. Pero resulta que ese paciente necesita una atención súper especializada que no hay en el Quindío. El sistema remite, por ejemplo, a Bogotá o a Medellín, el sistema sin que me dé autorización en el menor tiempo posible. Sí, es decir, la gente no tiene que dar las vueltas que da hoy sin atención. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué dirán algunos? ¿Que eso va a ser una desfachatez de plata, un desperdicio? No, señores, es que los recursos de la salud es para atender bien a la gente. Y plata sí hay. Plata sí hay. Lo que pasa es que el 30% de los recursos de la salud, de acuerdo a estudios, se quedan en la intermediación de la EPS. Eso es mucha plata. El sistema de salud moviliza aproximadamente 50 billones de pesos al año. Entre todos estos intermediarios hay una tajada inmensa. De entrada las EPS se quedan con el 10% de los recursos para gastos administrativos. Los colombianos estamos pagando casi 50 burocracias para administrar un sistema de salud. Eso es absurdo. Esa plata sí la hay. ¿Cómo regulamos a los médicos? Que ustedes digan, es que hay médicos muy abusivos y pacientes pues que van a ir allá a ver todos los días cita.
Van a haber unas juntas de profesionales de la salud donde se autorregula al médico. Supongamos que hay un médico que tiene una relación con una transnacional farmacéutica, está mandando medicamentos ya muy caros, eso no ocurre, eso es minoritario entre los médicos. La mayoría de médicos somos honestos y los pacientes también, la mayoría no actuamos así. Hay unas juntas de autorregulación, pero no es la autorización de una EPS la que debe mediar la atención de un paciente. Doctora Corcho, todo lo que usted está hablando y la hemos escuchado a lo largo del país hablando de este tema de la reforma estructural de la salud, ¿cómo hacerla? Es decir, eso tiene que ser político. Claro que sí. No, estamos de acuerdo, esto es una lucha fundamentalmente política. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros trabajamos desde diversas organizaciones de la sociedad civil. Ya tenemos la propuesta articulado que ha sido debatida a lo ancho y largo del territorio nacional. Nos encontramos ahora en Armenia para discutir con las universidades y la ciudadanía qué otros ajustes que creen que les ven, qué más tenemos que ajustar para que sea un documento y una propuesta muy sólida, que no tenga vestigios de que haya corrupción, que no volvamos al pasado, que no le demos pie a las clientelas regionales a que se apropien de los recursos, muy sólida, pero esto es un problema político. Es un tema político, entonces ¿con quién políticamente? Esto va a depender, y yo quiero ser muy clara, de que se renueve el Congreso de la República. Si el Congreso de la República sigue con las mayorías que tenemos en la actualidad, que fueron las mismas mayorías que intentaron profundizar el negocio de la salud y el saqueo de los recursos públicos el año pasado con el proyecto de ley 010, que se requirió un paro en Colombia para que eso se hundiera con la reforma tributaria, va a ser muy difícil. Esto va a depender que se renueve el Congreso, que se logren unas mayorías en el Senado de República, en la Cámara de Representantes, de sectores distintos a los sectores tradicionales que han estado en el Congreso y que llevan 30 años con la Ley 100 viendo el sufrimiento de la ciudadanía y de los trabajadores y no han actuado en consecuencia. Y obviamente también va a depender del gobierno que quede electo, porque claro, el Congreso es importantísimo. Si logramos una mayoría en el Congreso, pero el gobierno se opone, el gobierno va a sabotear a través de su bancada el proceso y va a sabotear a través del Ministerio de Hacienda algunas decisiones. Entonces, así como hay que cambiar ese Congreso para poder que un Congreso nuevo, distinto, diferente pueda actuar, igualmente hay que elegir un presidente de la República que evidentemente sea distinto, diferente, para poder que actúe de forma distinta. Claro que sí. Esto es una lucha política, insisto, nosotros nos estamos jugando esta propuesta en el proceso electoral, porque esto se gestiona en el Congreso con un proyecto de ley que lo vamos a presentar de dos maneras. Una, el 30% de los concejales firmando pueden presentar un proyecto de ley en el Congreso. En este momento ya hay una red de concejales por el derecho a la salud. Invitamos a los concejales de la región que quieran conocer la propuesta, responderle a sus comunidades, porque es el alcalde y el concejal los que le dan la cara a la gente cuando la gente no la atiende, pero la plata está en Bogotá en manos de las EPS. Esto también es una lucha por la descentralización, por empoderar las regiones para que puedan tomar decisiones de manera transparente frente a las necesidades de sus comunidades. Ese es un mecanismo, 30% de las firmas de los concejales, requeríamos aproximadamente 4.000 firmas. El otro mecanismo es por bancada del Congreso. Diversos partidos políticos vamos a requerir aquí del campo democrático de este país y por supuesto el respaldo de un gobierno que ojalá sea un gobierno democrático, porque los gobiernos que hemos tenido hasta ahora han defendido a rajatabla el modelo de negocio de la Ley 100. Doctora Carolina Corcho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta invitación y un saludo a las personas que nos ven y nos leen. Bien, ella es Carolina Corcho, ella es una de las grandes promotores de la reforma estructural a la salud en Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en elquindiano.com.